Shalom, saludo, buenos días, bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente. Por acá el pastor Ever, saludándoles, queriéndoles saludar, bendecir con esta palabra para que oremos antes del alba. Bueno, pidiendo disculpas por el retraso. Íbamos a salir a las 5, son las 5:40. Bueno, estamos saliendo un poquito fuera de la hora, pero es importante, bueno, que salgamos con la palabra y bendigamos y pues disfrutemos de la escritura en este tiempo. Es muy importante. Estamos en tiempo de pesa y quería compartir con ustedes esta palabra de pesa, de lo que es la fe, lo que es la liberación y lo que es tener una proyección profética de futuro, de lo que el Señor nos habla en relación a pesa, tener esa proyección profética de futuro que el Señor pues, nos entrega, pues nos da su bendición, nos da su palabra, su intervención en nuestra vida con su palabra en este tiempo. Entonces, bueno, desarrollar ese tema y orar y hacer proclama conforme a esa palabra. Es importante pues bendecir con esa palabra. Entonces vamos a leer en Hebreos 11. Y bueno, en café. Unos buenos días. Espero que disfruten ustedes también su café y bueno, que podamos bendecirlos con la palabra. Permiso. Muy bueno el café. Dice aquí, por la fe, estamos hablando pues de la fe, estamos hablando de pesa, de fe, de liberación, de proyección profética para determinar ese futuro que el Señor nos entrega y nos da con su palabra. Bueno, bienvenidos todos los que se están conectando, que el Señor les bendiga y que esta palabra pues les bendiga la vida, porque esa es la intención. La palabra tiene esa proyección, bendecir nuestras vidas. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Por la fe fue probado. Por la fe Abraham, cuando fue probado. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Entonces por la fe lo ofrece aquel que había recibido la palabra profética que pesaba sobre él. Aquel que había recibido no es tan exacto promesa, sino palabra profética, lo que había sido profetizado. Y eso lo vamos a ver ahorita. Lo que había sido profetizado. ¿Qué ha sido profetizado sobre nosotros? Dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué fue lo que se le dijo? Habiéndosele profetizado. No fue una promesa. Bueno, yo te prometo un hijo. Puede ser que sí, puede ser que no. No es tan exacta la palabra promesa dentro de estas traducciones. Más exactamente es la palabra profética. Lo que se le había dicho. Y ahí nosotros tenemos que meter mucho el oído. ¿Qué se nos ha dicho a nosotros? Entonces dice aquí, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también se le volvió a recibir. Pensando, ¿qué pensamos nosotros? Vamos a celebrar pesa, entonces ¿qué estamos pensando? Cuando nosotros recibimos la palabra profética, y él recibe la palabra profética, y él por la fe lo ofrece, y cuando nosotros ofrecemos, ¿qué estamos pensando? Ahora dice, pensando que Dios es poderoso. ¿Cuál debe ser nuestro pensamiento? Que Dios es poderoso. Él es poderoso. Pensando que Dios es poderoso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Que Él es poderoso.
Aún, dice, aún para levantarlo de entre los muertos. Claro, está relacionado directamente con Pesaj, porque está relacionado con Yeshua. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Lo recibió de entre los muertos. En sentido figurado. Pero Yeshua no fue sentido figurado. Yeshua muere y resucita. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Importantísimo. Por la fe, dice, por la fe Jacob al morir bendice a cada uno de sus hijos y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Primero dice, por la fe Isaac bendice a Jacob y a Esaú de cosas venideras. Es importante allí, porque allí tenemos que ver bien por la fe la proyección profética que viene, cosas venideras. Por la fe se bendice, e Isaac bendice a Jacob y bendice a Esaú, referente a cosas venideras. ¿Qué es lo que viene para nosotros? ¿Cuál es la proyección profética que viene para nosotros? ¿Qué es lo que viene? Fíjese cómo se están manejando las palabras proféticas. Y todo tiene que ver en función de lo que viene, de la palabra profética que se le da a la descendencia. O sea, no queda allí. Estamos hablando de que la palabra profética está manejándose en descendencia, pero se está manejando en proyección de años subsiguientes, de generaciones, de décadas, de siglos que vienen, que se proyectan o que se proyectaron o que se están proyectando con la palabra profética, que no se limita a nuestro tiempo, a nuestra forma finita de vivir a lo máximo 100 años sobre esta tierra. Mire, esto es demasiado para los pocos 100 años que vivimos nosotros acá. Entonces dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a cada uno de los hijos de José, y adoró sobre el extremo de su bordón. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo del bordón. Jacob al morir, y no solamente bendijo a los hijos de José, Génesis 49 él bendice y le dice, venid hijos míos, que les voy a decir el porvenir, les voy a decir lo que viene, les voy a explicar, y tribu por tribu le va dando una bendición. A José le da su bendición y luego bendice a Manasés y a Efraín. Y todo eso, ¿cómo se está haciendo? Por la fe, por la palabra profética que se está proyectando, por la palabra que el Señor está entregando. No se limita a nuestras circunstancias, a nuestras maneras y a nuestras formas. ¿Y qué tiene que ver eso con Pesaj? Ya lo vamos a ver. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, mira, aquí viene, esto es importante. Por la fe, José, y nosotros somos parte de ese José y de ese Efraín, tiene la característica, José tiene la característica, café, para que sigamos. Por la fe, José, con una visión y con una proyección profética inimaginable, con una visión, con los sueños que el Señor le entregaba, con la revelación, viendo en generaciones, en proyecciones de tiempo, él profetiza la salida. Menciona, cuando dice, mencionó la salida. Sí, miren, por aquí un día vamos a salir. No, profetiza la salida. Y dice, mis huesos, y al profetizar la salida da un mandamiento. Y al profetizar la salida da un mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Acerca de sus huesos. Mis huesos no se van a quedar aquí en Egipto. Él dice, la salida es inminente.
¿Por qué la salida es inminente de Egipto? Porque está profetizada, porque estamos hablando de un hombre que entiende lo profético, que entiende los sueños, que entiende las palabras proféticas que vienen desde su padre. Y dice, y profetiza la salida, y no eran esclavos, estaban en el auge, en la generación José. La generación José tiene dominio de Egipto. Fíjese la condición. La condición puede ser buena o la condición puede ser mala. Usted tiene que entender que pesa nos lleva a nosotros a creer por fe. Y esa fe nos lleva a liberación. Y esa liberación nos lleva a nosotros a una proyección profética de futuro de acuerdo a lo que se ha profetizado y de acuerdo al peso de las palabras proféticas que está sobre nuestras vidas. ¿Qué ha dicho Dios de nosotros? ¿Cómo lo ha dicho? ¿Cuándo lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Profetas que nos lo han dicho. Desde antes que el Señor está trabajando con nosotros. Pero una condición tipo generación José, la generación José tiene dominio de Egipto, gobierna Egipto. La generación José tiene dominio de Egipto. Y la condición es maravillosa. Tú puedes tener la condición maravillosa. Condición José, la generación José domina Egipto. Condición gobernamos, dominamos. La generación posterior a José es generación esclava. Hace ladrillos, hace paja, construye. Pero ni esta condición es lo que está profetizado. Ni gobernar Egipto como tal es lo que está profetizado. Ni ser esclavo de Egipto es lo que está profetizado como tal. Porque no es Egipto, ni en una condición buena ni en una condición mala. Es una nación nueva. Te haré una nación grande. Eso es lo que está profetizado. Ahora, esa condición de Egipto, de esclavo, de hacer ladrillos, de hacer paja, de construir sus ciudades, esa no es la profecía que estaba. Eso no era. Tu vida puede estar desdibujada. El enemigo quiere desdibujar lo que él ha profetizado sobre ti y te pone a hacer paja, y te pone a hacer ladrillos y te pone a construir. Pero esa condición en la que tú estás, en pesa, la liberación es inminente, porque esa no es la condición que el Señor te entregó a ti. Precisamente pesa es para que salgas, para que salgamos, para que te rebeldices contra esa circunstancia, porque no es lo que Dios determinó para tu vida ni para la mía. Esa condición disfuncional familiar, esa condición de salud, esa condición laboral, esa pobreza, esa miseria, la enfermedad, la miseria, el problema familiar, el que tú estés haciendo una función que no te corresponde y no fue lo que Dios diseñó para ti, el que tú seas esclavo en Egipto, el que tú estés haciendo ladrillo, el que tú estés buscando paja para hacer los ladrillos, el que tú estés como esclavo, el que tú estés subyugado por Egipto, eso no es lo que Dios determinó. Eso no es la palabra que Dios le dio a Abraham y le dijo, voy a hacer de ti una nación grande. Van a ir allá, pero a esa nación yo los voy a juzgar y los voy a destruir y regresarán acá. Así como entraron, está profetizada la salida. Si yo soy José y usted tiene características de José, sobre nosotros pesa una palabra profética de salida. La palabra profética está mencionada. Salen de Egipto y mis huesos se van conmigo. Nuestros huesos no pueden estar, ni nuestros huesos pueden estar en Egipto. Eso es pesa. Eso es pesa que rompe la condición en la que tú estás y estás allí, y aunque se te imponga como realidad, no es y va a ser roto, y la salida está profetizada. Aunque parezca que no hay salida. Precisamente eso es lo que hace el enemigo. Te condena, te subyuga a tal grado que parece que no hay salida.
Porque esa salida solamente se puede hacer bajo la mano poderosa de Dios. Dice, Faraón no los va a dejar ir. Pero precisamente eso es lo glorioso. Que tú no tienes fuerza para salir de Egipto. Ni yo tengo fuerzas para salir de Egipto. Esa condición parece subyugante, tan fuerte, que tú no tienes poder para salir de allí. Entonces ahí viene la intervención del Eterno y dice, yo los voy a sacar con mano poderosa. Entonces Él te saca y obliga a Egipto y a esa circunstancia y al que se configure como Egipto o como Faraón, la persona que sea, la circunstancia que sea, el Señor viene a intervenir sobre esa persona, a golpearla, porque te tiene que soltar, sea persona, sea circunstancia, sea gobierno, sea lo que sea. El Señor viene con mano poderosa para golpear. Aquí no estamos hablando de una celebración simplemente para hacerla. Aquí estamos hablando de un Dios poderoso que va a venir a golpear a un faraón porque te tiene que soltar. No es un juego. Es un Dios todopoderoso que dice, ve a Faraón, no los va a dejar ir, pero yo lo voy a golpear, yo voy a juzgar, y va a ser con mano poderosa y con mano fuerte, y los voy a golpear tan fuerte que los va a soltar. Y ustedes no pueden, pero el Señor dijo, yo sí puedo. Y los arranca de las manos de Egipto y los saca con mano poderosa, porque pesa una palabra profética sobre el pueblo de Israel, y precisamente no es que fueran esclavos, ni hacedores de paja, ni de ladrillos, ni de nada de eso. Porque dice, yo les haré una nación grande, poderosa, con una proyección profética de futuro distinta a todo eso que está allí. ¿Qué palabra profética ha pesado sobre él? ¿Qué llamado el Señor te entregó a ti? ¿Qué estás haciendo tú? Que el Señor te entregó. Recuerda las palabras proféticas que Dios dijo de ti. ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué es lo que el enemigo pone en tus pensamientos? Abraham dice que él pensaba que el Señor era poderoso. Ese era su pensamiento. Esa condición hay que destruirla. Tú tienes que ser rebelde con esa condición. Cuando el pueblo de Israel empezó a clamar, ¿por qué empezó a clamar? Y no clamaron todos. Es evidente que esos no clamaron todos. ¿Por qué sé que no clamaron todos? Porque infiero dentro de las escrituras, cuando ellos van, muchos se querían regresar. Esos no clamaron. Muchas veces tú no puedes sacar a una persona de la esclavitud porque no es lo que quiere salir de esa esclavitud. Pero cuando tú entiendes la palabra profética, lo que pesa, tú sabes, tú tienes la palabra profética mencionada, profetizada, tú sabes que esa condición en la que estás no es la que Dios determinó para ti. Tú lo sabes, que tú tienes certeza de eso. Esa condición en la que tú estás no es lo que Dios profetizó, y por eso tú quieres salir y tienes que ser rebelde, y no rebelde contra la autoridad de Dios, rebelde contra algo que no está profetizado sobre tu vida. Entonces por eso quieres salir de eso, por eso te rebelas contra la enfermedad, por eso te rebelas contra la esclavitud, por eso te rebelas contra la pobreza, contra la miseria, contra la ruina. Por eso te rebelas. Entonces pesa te hace que tú te rebeles, porque para pesa tú tienes que salir de Egipto. No me romantices la fiesta. Tienes que pelear con las dos manos, porque te toca salir de Egipto, y olvídate, Faraón no te va a dejar salir. No me romantices la fiesta. Lucha, pelea, destruye, porque te estás enfrentando a Faraón, y Faraón te va a dejar esclavo. Si tú romantizas la fiesta, Faraón te deja esclavo. Y te vas a quedar esclavo. Tienes que ser rebelde contra esto, contra tu condición. Cuando tú empiezas a clamar, Señor, esta no es mi condición, clamo a ti. Ellos empezaron a clamar, porque ellos dijeron, esto no es lo que se profetizó. Y el Señor escucha el clamor, y el clamor trajo a Dios con mano poderosa para arrancarlos de las manos de Egipto.
Eso es pesa. Eso es liberación. Dice que cuando ellos salieron era una fiesta, es liberación. Tienes que liberarte. Eso es pesa. Y tienes que pensar en ese, tienes que instalarse ese pensamiento en ti para que puedas pelear, porque si no te subyugas, te cedes ante esa opresión y no peleas ni luchas y la aceptas y te quedas esclavo. Tienes que luchar, tienes que creer que toda esa opresión se va porque no es tu condición ni la mía. Eso es pesa. Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Oye, nace Moisés y lo esconden. ¿Cuál era el decreto? Maten los niños. Y los padres dicen, bueno, si aquí está, mátenlo. Permiso. No, lo esconden. Eso es rebeldía. Tengo que esconderlo. Es un niño hermoso. Y no está hablando de niño hermoso de rostro. Está de un niño hermoso, por supuesto de rostro, pero es un niño que tiene la gracia de Dios. Era un libertador profetizado. Lo esconden. Entonces tú tienes que esconderte de Faraón. Hay momentos donde te esconden, hay momentos donde enfrentas, hay momentos donde guerreas, hay momentos donde peleas. Y no estoy hablando de ser, como dice Pablo, peleonero. No, no. En el mundo espiritual te tienes que defender. El enemigo no está jugando contigo, ni conmigo. El enemigo es capaz de esclavizarte toda la vida y tú no te das cuenta. Y te mueres esclavo. Muchas generaciones de Egipto murieron esclavos porque fueron 400 años. Otros dicen 270, 280 por generaciones. Pero allá así hayan sido 5, muchos murieron esclavos. Y no vieron la salida. Y le dice, por la fe, Moisés, por la fe, por creer. Cuando nació fue escondido por sus padres, por supuesto. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés se rehúsa, hecho ya grande, con su identidad de pueblo del Eterno, era hijo de la hija de Faraón. Tenía todo para ser rey, para ser parte de la corte de Faraón, como hijo de la hija de Faraón. Y él rehúsa eso. ¿Tú crees que tú vas a salir de Egipto si tú no rehusas llamarte eso? Hay gente que no quiere rehusarse. Hay gente que dice, yo quiero los deleites de aquí. Y esos son de los que no claman porque quieren participar. Hay unos que el enemigo los corona de favores, no de esclavos, sino de favores, y los tiene bien acomodados en Egipto. Y a otros los esclaviza. Pero Moisés dice, no, yo rehúso llamarme. Ese título, yo soy hijo de la hija de Faraón. Ese no es el título que el Señor me entregó a mí. Ese no es el nombre escrito. Ese no es el nombre oculto. Ese no es el grado. Esos no son los dones que el Señor nos entregó. Entonces yo rehúso. Eso que me pusieron, ese sobrenombre que me pusieron, yo rehúso, yo no quiero eso. Porque yo no soy hijo de la hija de Faraón. Ese no es el renombre. Y él se quita ese apellido y rehúsa llamarse así. Y dice, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice, escoge mejor los vituperios de Cristo. O sea, lo que él estaba haciendo era una proyección que
de Cristo, de Yeshua, de su sacrificio, de su pesa. Él mismo tenía que padecer y por la fe él lo hace. Prefiere los vituperios de Cristo que los deleites de Egipto. Rehúsa, no me voy a llamar así, y acepta el vituperio de Cristo, de Yeshua, en semejanza y lo vive. Por la fe dejó a Egipto. Una cosa es que Dios nos saca y otra cosa es que por la fe tú lo dejes. Porque aunque Dios quiera venir a sacarte de Egipto y tú no lo quieres dejar, es difícil. Tú tienes que dejarlo. Y el Señor lo que te quiere es arrancar de allí. Y tú dices, no, yo no me quiero ir. Aquí estoy muy cómodo. Esos son los que están cómodos. Y hay otros que están esclavos. Pero están tan en la condición de esclavitud que tampoco quieren salir. Porque su mente está condicionada a la esclavitud. O sea, aquello se aceptó. Hacer las ciudades de Pitón. Eso no es lo que... En este Pesa, nosotros nos libertamos en el sentido de entenderlo, de que se nos revele, de que esa condición no es la que Dios determinó para tu vida. Que Dios tiene palabra, te profetizó cosas, te entregó un llamado, te entregó una palabra. Desde joven el Señor está tratando con nosotros. Y el enemigo desdibuja todo eso en el camino para ponerte a hacer paja y ladrillo. Pero tú tienes que dejarlo, soltar aquello que es Egipto. Y Moisés dijo, me rehúso y lo dejo. Y se fue. Y fue exiliado. Lo dejó. Dejó a Egipto. Por la fe lo dejó. Si yo dejo a Egipto, sé que Él va a ser mi proveedor. Por la fe yo sé que Él es mi sustentador. Egipto era mi sustentador. El Señor después le dijo al pueblo, en tantas escrituras le dijo, cuando ya estaban establecidos, pecaban y se iban de la presencia del Señor y luego iban a Egipto y el Señor les decía, ¿qué hacen ustedes en Egipto cruzando un desierto por el que Él los cruzó? Y después se regresaba, dice, por donde pasa la serpiente voladora, si yo te puedo dar provisión y bendición. Si tú me buscas a mí, yo te doy bendición. ¿Qué haces tú yendo a Egipto, cruzando por desiertos donde hay escorpiones y pasa la serpiente voladora que te pueden matar y haces ese esfuerzo cuando yo te puedo bendecir? Si yo te saqué de Egipto, ¿qué haces tú en Egipto? ¿Qué haces tú buscando Egipto si yo te saqué de Egipto? Y además pasas por un desierto donde hay escorpiones y está la serpiente voladora. Esa te pica volando y ni cuenta te das. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mire, yo le puedo con corazón sincero. Tengo un tiempo. un tiempo para acá muy fuerte donde esta palabra me ha acompañado, porque nos hemos tenido, mi esposa y yo nos hemos tenido que sostener como viendo al invisible, porque si no perecemos. Se sostuvo como viendo al invisible. Cuando tu vida corre peligro, cuando tú sientes que tu vida se va, tú te sostienes como viendo al invisible. Y por la fe Él lo deja, Egipto, y Él se sostiene como viendo al invisible. Por la fe celebró el Pesaj. Como se fonetiza, Pesaj. Por la fe lo celebró. Y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Se salvaron los primogénitos, eso es lo que hace Pesaj.
Pero ¿cómo lo celebró? Por la fe. Por la fe lo celebran. Porque hay un destructor, no es un juego. Por la fe lo celebra. Por la fe se sostiene como viendo al invisible. Por la fe Él te liberta. Por la fe pasa el mar rojo. Pero por la fe, ¿por qué? Porque hay una condición actual que no es la que está. Y tú celebras el Pesa por la fe. Porque Él te saca y te liberta y te traspola, te transporta para la palabra profética de la nación grande. Imagínese usted, yo haré de ti una nación grande, pero por la fe hay que celebrar ese Pesa para sacarlo, porque la proyección es una proyección profética de futuro, de porvenir, distinta a la que está aquí. Tu proyección profética de futuro en tu enfermedad es la sanidad. De tu pobreza es la riqueza, la bendición. De tu condición disfuncional familiar, eso tiene que terminar. Pero se tienen que tomar decisiones, acciones, corregir cosas. No te romantices en las situaciones. Corrige. A veces el Señor te manda a corregir, te dice, arregla aquí, haz esto allá. Escuchaba una palabra de un profeta que decía, ¿por qué estás llevando golpe? Dice, bueno, porque estás a tiro de piedra. Dice, quítate, aléjate, no estés a tiro de piedra. Es muy fácil que te tiren las piedras. Claro, estás cerca. Como estás cerca, estás a tiro de piedra, estás llevando las pedradas. Quítate. A veces somos nosotros los que estamos llevando las piedras, pero no nos queremos alejar del que está tirando las piedras. El Señor le dice, sal de Egipto, pero somos esclavos. Bueno, si no sales, no vas a dejar de ser esclavo. Si te quedas aquí, seguirás siendo esclavo. Entonces tienes que rehusar llamarte hija de la hija de Faraón, hijo de la hija de Faraón. Tienes que irte, tienes que dejarlo. Yo vengo con mano poderosa, yo te arranco, yo te saco y yo te llevo a una nación grande, a una tierra que fluye leche y miel, porque esa es la proyección profética que está. Y no que seas esclavo en Egipto. Y para allá es que te voy a llevar. Pero si no lo dejas y si no sales, pues simplemente te quedas aquí esclavo y mueres como esclavo. Y mueres haciendo ladrillos y mueres cortando paja y ahí te mueres. Y no es porque Dios quiera que nosotros muramos ahí en una condición. Es que nosotros no dejamos que Pesa se active en nosotros. Es que no dejamos que por la fe, no la celebramos por la fe. La celebración que vamos a hacer este fin de semana tiene que conllevarte a salir. Cuando lo celebres por la fe, tiene que conllevarte a salir de esa condición en la que estás, porque Dios te arranca de allí con mano poderosa. ¿Qué es lo que te oprime? ¿Cuál es tu faraón? ¿Cuál es tu Egipto? Eso el que lo sabe eres tú. Cada quien tiene su faraón y cada quien tiene su Egipto. Y tú tienes que matar ese faraón y arrancar ese Egipto en este Pesa. Vamos a leer Romanos. Fíjate lo que dice por aquí, Romanos. Romanos 4. Mira. Romanos 4:13. Café para que sigamos. Porque Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley, está hablando de los mandamientos, de los preceptos, que el Señor no abolió Torah, muchos mandamientos y preceptos se abolieron porque quedaron obsoletos. Pero la Torah en la esencia, y la palabra dice que la fe confirma la Torah. Pero estamos hablando de leyes y mandamientos humanos que se establecieron que quedaron sin efecto. Pero hablando de Torah, la palabra dice que la fe confirma la Torah, no la anula, la confirma. Y que en un momento hizo un trabajo, pero que ahora estamos en fe. Dice,
Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, en la palabra profética. Pues la ley produce ira, por donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que son de la fe en Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. La fe nos incluye a todos, nos reviste a todos, tanto los de la ley como los de la fe. Él amalgama todo eso en un solo pueblo. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él da la vida a los muertos, porque estamos hablando de pesa, estamos hablando de resurrección. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, conforme a lo que se le había profetizado. Él creyó en esperanza contra esperanza. Ya voy a explicar un poquito eso. ¿Por qué en esperanza contra esperanza? Porque precisamente Egipto, o circunstancias, o situaciones como las de Abraham, donde no tienes esperanza, parece, y es así, que esa circunstancia te ha tragado, te ha consumido y no hay esperanza de que salgas de allí. Olvídate, ahí no hay esperanza. La esperanza es que Él venga con mano poderosa. En Egipto es imposible. Es imposible que tú salgas de Egipto. Si tú ves al pueblo de Israel, era imposible. Precisamente eso es lo bueno, que es imposible. Es imposible que se te arranque porque aquellas circunstancias se te pusieron como dos grilletes en los pies y no puedes avanzar. Tú sientes que quieres avanzar, que quieres ir, pero no puedes porque esa enfermedad, esa circunstancia, ese desastre económico, hasta la vejez te llegó como un arma diabólica. Porque tú dices, ya estoy viejo, estoy acabado, hasta aquí llegué. Olvídalo. Si tú crees que la vejez que te llegó es un arma para destruirte, bueno, ve a hablar con Josué y con Caleb. Y cuando le dijeron, tengo 85 años, pero tengo la fuerza cuando tenía 40. Se murieron los incrédulos y ahora sí puedo conquistar ese monte. Dame ese monte que yo lo conquisto y mato a los gigantes que están allí. Y tenían 85 años, pero dijeron, tengo la misma fuerza cuando tenía 40. La misma fuerza cuando se dio la palabra profética. Y cuando tú tienes esperanza, la palabra profética te trae esperanza. El enemigo te quiere destruir la esperanza. Pero aunque no tengas esperanza, aunque esa condición es destructiva y es de muerte y es de se acabó, dice que él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza humana que se acabó, él trajo la fe para destruir esa, para ir contra la esperanza humana que no existía. ¿Y cuál era la esperanza? Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mire, cuando yo considero mi cuerpo, en el caso de Abraham, que está casi como muerto es muerto. No estamos hablando tontería. ¿Cómo tú puedes creer lo que te están explicando y la palabra profética cuando pesa sobre ti, que tú mismo sabes que estás casi como muerto? Estás muerto, estás anulado. No vas para el baile, como decimos aquí. De ahí tienes que sacar fe. Tú puedes tener un muchacho de 20, 25 años casado y el Señor dice, te voy a dar un hijo. Y hay esperanza. En médico, in vitro, todo 20, 25 años. Pero que tú le digas a un anciano de casi 100 años, muerto, casi muerto, y la otra anciana estéril, y tú consideras aquello, y tú piensas en eso, y dices, ¿qué va? Aquí no vamos para ningún lado. Cuando tú ves tu círculo, dices, ¿qué va? Aquí morimos esclavos de esto. No hay salvación. Entonces ahí tú crees en esperanza. Tengo este cáncer, tengo esta enfermedad, aquí me muero. Pero tienes que luchar con las dos manos. Y eso es pesa, pesa te libera. Entonces dice que no se debilitó
en la fe. No se debilitó en la fe. Imagínese usted, Moisés, si se hubiera debilitado cada vez que Faraón le decía que no. Y lo mejor del caso es que el Señor le dice, ve a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y él te va a decir que no y no lo va a dejar ir. ¿Y para qué me mandas entonces? Si me va a decir que no. Hasta que lo doblega. Pero Moisés obedecía. Es un acto de rebeldía que tú quieras salir de la condición, de rebeldía contra la condición, no contra Dios. Es una rebelión porque tú entiendes, si tú entiendes la palabra profética que se te ha entregado y se te ha dado por amor a Cristo, tú tienes que rebelarte. Porque tú entiendes que esa no es tu condición. Y entonces insistía, persistía hasta que se arranca. Y Abraham dice que no se debilitó en la fe al considerar. Porque el enemigo, ¿qué hace el enemigo? Te debilita la fe. Ya no puedes creer. Es que es imposible que creas. Pero tienes que sacar fe de donde no hay, de creer en esperanza contra esperanza. Y aunque ves la esterilidad y aunque estás casi como muerto, Isaac viene. De Egipto sales. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había profetizado. Yo sé lo que Dios ha dicho de mí. Yo sé la imagen que Él ha dicho de mí. Y aunque todo lo que estoy viviendo pueda decir lo contrario, yo estoy convencido de que Él va a hacer eso que Él dijo. Y si Él tiene que arrancar Egipto, y si Él tiene que arrancar los faraones, y si Él tiene que arrancar las circunstancias, lo hará para cumplir aquello que Él lo ha dicho de mí. Y lo mismo contigo. Tú tienes que estar convencido. Y tú tienes que estar como Moisés, seguro para hacer lo que Él ha dicho. Porque esclavo no eres, hacedor de ladrillo no eres, cortador de paja no eres, constructor de ciudades de Faraón no eres. Busca qué es la palabra profética que se ha dado sobre ti, que el pesa te catapulta hacia esa proyección profética de futuro. Él te liberta, celebras el pesa por fe, y al celebrar, Él te catapulta hacia la palabra profética que está determinada como nación, como nación sacerdotal que ministra, que imparte, que tú te proyectas a lo que Él determinó, independientemente de la condición que tú estés viviendo y en donde te atrapó un faraón o un Egipto. Porque lo que profetizó Isaac sobre Jacob y sobre Esaú, lo que profetizó Jacob sobre sus hijos y sobre José, la mención, la profecía, está profetizada tu salida, no importa la condición que sea, está profetizada tu salida. Revélate ante esa condición porque tu salida está profetizada. Y en cualquier momento una palabra profética te suelta. En cualquier momento aparece un Moisés que trae la palabra profética y te liberta. Un profeta, un apóstol. En cualquier momento esa enfermedad se va. En cualquier momento esa condición familiar se va. Porque viene un Moisés, viene un profeta, viene un apóstol, viene una palabra directa del Ruach HaKodesh. Como el Señor lo determine, aparece lo que tiene que aparecer y te saca y se celebra un Pesaj. Cuando tú sales de una condición se celebra un Pesaj. Y eso es a diario. Yo sé lo que les estoy diciendo. Yo sé lo que es salir de condiciones. Pesaj no es una fiesta romántica para celebrarla. Pesaj es que sales de la depresión. Pesaj es que sales de la muerte. Pesaj es que sales de la miseria. Pesaj es que no tienes casa y el Señor te da casa. Pesaj es que no tienes carro y el Señor te entrega un carro. Te liberta de una condición. Pesaj es la ruina
Y el Señor te lleva a la bendición y te saca de una condición de muerte, de miseria y te lleva a la provisión. Pesa es que pasas hambre y el Señor te trae provisión y bendición. Eso es pesa. Para eso murió Yeshua. Dice que Él se empobreció para hacernos a nosotros ricos. Cada vez que Él nos arranca de una condición, se celebra un pesa. Pero tienes que tener fe. Tienes que creerle al Señor. Tienes que pelear con las dos manos. Tienes que luchar por tu vida. Tienes que luchar porque tu tiempo en esta tierra tiene una proyección profética y nosotros tenemos que cumplir un plan y un propósito. Y el enemigo te va restando días y te entretiene con tonterías. Y te entretiene en Egipto. Amén. Cierro con Jeremías. Jeremías 31. Si la condición es buena o la condición es mala, si tú estás viviendo la generación José que domina Egipto o tú estás viviendo la generación esclava, y no es lo que sea buena o sea mala, y no es lo que Dios ha profetizado sobre ti, no es lo que es. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Dice aquí, Jeremías 31:15. Es lo más hermoso que hay en la Escritura. Así ha dicho Jehová, lo profetiza. Vos fuiste en Ramá, llanto y lloro amargo. Miren, no es fácil esta palabra. Vos fuiste en Ramá, llanto y lloro amargo. ¿Por qué se profetiza el llanto y lloro amargo? Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esta profecía se cumple cuando Herodes manda a matar los niños, así como se mandó a matar a Moisés y los niños. Moisés se salvó, pero ¿cuántos niños murieron? Moisés se salvó, pero la gente no entiende cuántos niños murieron y Moisés se salvó. Usted se puede imaginar el llanto, porque el faraón mandó matar a los niños y las parteras no los mataban, pero muchos habrán muerto. Y a Moisés lo esconden. Y Herodes, cuando nace Yeshua, es lo mismo, manda a matar a los niños y los matan. Y de ahí sale aquí en Venezuela, no sé si en otros países, el famoso chiste de caíste por inocente. Qué estupidez tan grande. Miren, no somos más estúpidos porque no podemos. Ay, cayó por inocente. La matazón de niños la agarramos como un chiste de caíste por inocente. Por favor. No somos más estúpidos porque no somos más grandes. Y qué desconocimiento de la Escritura y de las cosas satánicas. Entonces tú haces un chiste en base a la sangre de niños que fueron muertos buscando a Yeshua para matarlo. ¿Qué más desesperanza que esa? Un llanto y un lloro amargo. Eso solo lo entiende. Este texto solo lo entenderá aquella persona que ha perdido un hijo. Que se le ha muerto un niño. Que se le ha muerto un hijo. Esto solamente lo entiende un padre que ha muerto un niño. Y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Qué va a querer ser consolada si perecieron? Eso no tiene consuelo. El único que trae consuelo sobre eso es Dios, que enjuga toda lágrima. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos. Imagínese usted decirle a un padre, proféticamente hablando, llanto y lloro amargo, y le dice, mira, yo sé que te dolió, yo sé que la muerte de tus hijos, Raquel,
la ciudad, pero reprime del llanto tu voz y de tus ojos las lágrimas. ¿Cómo le vas a decir eso a una madre que está llorando a sus hijos muertos? ¿Cómo le llegas tú a decirle a una persona que se le murió el hijo, mira, no llores, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, no lo llores? Porque hay una palabra profética que va en esperanza contra esperanza. Ante esa muerte, la fe, la vida que va a venir, porque la palabra profética proyecta. Cuando te saca de Egipto, cuando te está sacando de Egipto, el Señor no está viendo la salida, está viendo es la nación que Él profetizó. Porque esa no es tu condición. Donde tú estás, Él te saca. Y Él te dice, reprime del llanto tu voz. Cambia ese chip, porque lo que tú tienes que ver es la palabra profética que está dada. Y dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Es ese retorno, porque Él te saca y te trae. Y dice, salario hay para tu trabajo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán de su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como un novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, Dios. Entonces dice, hey, hay salario para tu trabajo y hay esperanza para tu porvenir. La proyección de futuro que trae pesa de lo glorioso que va a ser lo que viene. Una vez que tú eres libre, que te arrancan de las manos de Faraón, que ya no haces ladrillo, que ya no cortas paja, que ya no tienes por qué ser esclavo de nada ni de nadie, porque lo arrancó. Y además el Señor le dice, esos egipcios no los verás más. Entonces esa condición de esclavitud no tiene por qué regresar, porque no es la condición nuestra. Pero entonces hay una esperanza, hay un porvenir. Entonces lo glorioso, aunque mataron tus hijos, le dice, reprime del llanto tu voz, porque hay un futuro, hay un porvenir, hay una palabra profética que va a arreglar todo esto, y eso va a ser glorioso. Tu trabajo, tu provisión va a ser gloriosa. Mejor casa, o mejor carro, o mejor provisión, o mejor bendición, o mejor salud, cualquiera que sea la circunstancia. Cualquiera que sea. Solo tienes que hacer algo que es muy económico: creer. ¿Qué cuesta creer? Nada, no te cuesta creer nada. ¿Tú crees que Dios te puede dar una mejor casa? Créelo. ¿Tú crees que Dios te puede dar la salud? Tienes que creerlo. ¿Tú crees? Pero tienes que saber que Dios es poderoso. ¿Tú crees que Dios puede cambiar ese carro viejo que tiene? Créelo, simplemente créelo. Tienes que creerlo, tienes que actuar, tienes que salir, tienes que, cualquier circunstancia, esa disfuncionalidad familiar, ese desastre que está allí, tienes que creer, tienes que pensar que Dios es poderoso para cambiarlo, para que Él te saque de allí. Esa esclavitud que tienes, Él es capaz de sacarte de ese Egipto, de destruir ese faraón. Y tienes que creerlo, tienes que pensar que Él es poderoso, tienes que estar convencido de que Él es poderoso y que Él tiene una palabra profética de nación y de bendición sobre tu vida que marca un futuro mejor para ti. ¿Tú crees que donde estás es el mejor futuro para ti? No. ¿Tú crees que Egipto es el mejor futuro? No. Cruzando el Jordán y pasando el desierto, hay una tierra prometida que fluye leche y miel, que tiene todas las condiciones mejores que donde tú estás y en la condición que tú estás, para Él entregarte un reino. Cuando el Señor estaba sacando a Israel de Egipto, estaba viendo a David, a Salomón, a David haciendo un reino,
dominando, no desde Egipto, sino desde la tierra de Canaán, la tierra que él tenía para él, desde allí. A veces tú estás gobernando de Egipto, a veces tú estás esclavo en Egipto, ni gobernando en Egipto, ni siendo esclavo de Egipto, porque él lo proyectaba, él veía a David gobernando la nación de Israel, gobernando desde allí, desde Israel, desde Canaán, desde la tierra prometida, que es lo que va a venir sobre esta tierra. Entonces allá te está esperando algo, un reino, un gobierno, y nosotros estamos aquí sufriendo siendo esclavos, cortando paja, haciendo ladrillo, sufriendo, llorando. Y el Señor te dice, pero abre los ojos, tienes que estar convencido, aunque estás casi muerto, aunque está la esterilidad de Sara, y tienes 100 años también, 90 y tantos años, y me tienes que creer en esperanza contra esperanza, y tienes que estar convencido de que Isaac viene. Y tienes que estar convencido de que vas a cruzar y vas a pasar. Y tienes que estar creído que yo te liberto. Y la fiesta la vas a celebrar sabiendo por la fe que vas a pasar y que la condición donde estás no es en donde te vas a quedar. Eso es pesa. Eso es lo glorioso de pesa. Eso es lo glorioso de esta palabra. Eso es lo glorioso. Que hay salario para tu trabajo, que hay esperanza para tu porvenir, que hay una nación que nos está esperando. Imagínense a Dios sacando a Israel de Egipto y pensando en David y ver el reino como lo conformó con David y después se lo entregó a Moisés y después pecó y lo dividieron, pero eso es otra cosa. El asunto fue que se estableció un reino y en la tierra específica y no en Egipto. Egipto y los faraones los dejamos atrás. Todo lo que se constituya como Egipto y faraón hay que dejarlo atrás. No podemos enamorarnos de Egipto ni de faraón, ni quedarnos con ellos, porque hay más glorioso y mayor proyección profética de futuro allá adelante. Hermoso. Qué hermosa es la palabra. Hermoso. Esperanza. Cuando salieron de Egipto, aquellos que lo vieron, que lo concretaron, la esperanza que se les abrió fue distinto. Distinto. Mire, aún desde niño uno lo entiende. Tú puedes nacer en una casa, en una condición, en una familia. Y aún desde niño, yo sé lo que le estoy diciendo. Aún desde niño saber. Y tú sabes lo que te estoy hablando y tú lo sabes también. Que tú puedes nacer en un lugar y tú saber que esa no es la condición. Y que tú sabías que Dios tenía grandes y mejores cosas. Y tú sabes que ahí donde tú estás no es donde Dios te quiere de Egipto. Y si tú le crees al Señor, el Señor activa pesa para liberarte. Si tú estás convencido y tú le crees, Él activa pesa para liberarte realmente. Pero tiene que haber tú tienes que tener una rebeldía interna contra aquello. Porque si tú la aceptas, la condición, difícil se activa pesa. Tú tienes que creerle, estar convencido, dejar a Egipto, rehusarte. Fíjense, rehusarse es como renegar de aquello. Y doblegar a Egipto y sus deleites y sus cosas. Y salir, empezar a caminar. Ellos tuvieron que salir y empezar a caminar. Y el Señor los sacó con mano fuerte y mano poderosa. Resultado,
sea esta generación o la otra, se cruzó, se estableció un reino, un gobierno, vino un David, después vino un Salomón, después vinieron los diferentes reyes, y así se fue construyendo todo. Pero en Egipto no lo dejó, porque no era lo que estaba profetizado. Y por José estaba profetizada la salida, y nuestros huesos, porque en Efraín estamos nosotros, nuestros huesos no quedaron en Egipto. A veces salimos, pero los huesos quedaron allá. Y Egipto nos vuelve a llamar. No, ni nuestros huesos quedaron allá. No, o sea, no hay nada que Egipto tenga que nos pueda regresar. No hay nada. Porque José dijo, hasta mis huesos se lo llevan. Y viene la salida. Y profetizo la salida. Y cuando eso ocurra, ustedes me juran. Imagínense ustedes, la generación de José, los resguardadores de los huesos de José. O sea, ¿cómo puedo yo resguardar eso? Porque no es que José dijo, se llevan mis huesos. Ahora, de generación en generación esa promesa pasó. Este padre le dijo, mira, cuando esto ocurra, te llevas los huesos de José. Se murió ese, vino el otro. Porque no fue inmediatamente que vino la salida. Y el otro le dijo, mira, cuando venga la salida, tú sabes, porque el Señor va a sacar al pueblo de Israel de aquí de Egipto. Sí, sí, papá, ajá, sí, sí. Y tú me vas a hacer una promesa. Cuando eso ocurra, te llevas los huesos de José. Y venía el nieto, el tataranieto, y así sucesivamente, hasta que vino la generación que dijo, nos vamos. ¿Y dónde están los huesos de José? Aquí están. Y nos vamos con los huesos de José. Ni los huesitos se quedan. Mucho menos usted. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que esta palabra los guarde, los bendiga, los rodee, que los fortalezca, que celebre ese pesa sabiendo que sale, que es libertado y que hay una proyección profética de futuro allá muchísimo mejor. Amén. Bendiciones, se les ama muchísimo.